Mi esposo entró al gran baile anual de su familia, el evento corporativo de los Morales, con su asistente ejecutiva del brazo, presentándola a todos como su futura esposa. 30 minutos después, estaba mirando unos documentos de adquisición, con el rostro completamente pálido. La expresión en sus ojos cuando se dio cuenta de que yo ahora poseía la mayoría de las acciones de la empresa familiar no tenía precio. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito. El majestuoso salón de baile del Westbrook Hotel siempre había sido el escenario para la celebración anual de la familia Morales. Candelabros de cristal brillaban en lo alto, proyectando un cálido resplandor sobre mesas decoradas con arreglos florales elaborados, orquídeas y rosas en los colores corporativos de azul marino y dorado. Retratos familiares y logros de la empresa se exhibían en caballetes por todo el espacio, narrando 4 generaciones de éxito de los Morales en la industria de servicios financieros. Estaba junto a la barra, con una copa de champán en la mano, observando la entrada. Mi corazón ya no latía con fuerza. Esa etapa había quedado atrás hace semanas, cuando descubrí la verdad. Ahora, una extraña calma me envolvía, la que llega cuando has ejecutado un plan con tanta precisión que el resultado está prácticamente asegurado. Valeria, querida, estás deslumbrante esta noche, dijo Elena Morales acercándose, su vestido de diseñador susurrando suavemente al moverse. Mi suegra siempre había sido el epítome de la elegancia discreta, con su cabello plateado perfectamente peinado y su sonrisa calculada. Gracias, Elena. Te has superado con los arreglos este año, respondí, besando su mejilla. El familiar aroma de su perfume característico trajo un momentáneo dolor por lo que estaba a punto de suceder. A pesar de todo, había sentido un cariño genuino por la familia de Ricardo. Elena estudió mi rostro, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Estás bien? Pareces diferente esta noche. Estoy perfectamente bien, le aseguré con una sonrisa que no revelaba nada. Solo espero con interés los anuncios de esta noche. El baile anual no era solo una celebración. También era el momento en que se compartían desarrollos importantes de la empresa con la familia extendida y los principales interesados. Este año incluiría anuncios que nadie, salvo yo y unos pocos confidentes, podía anticipar. Elena asintió, aparentemente satisfecha con mi respuesta. Ricardo acaba de enviarme un mensaje. Está un poco retrasado, algo sobre ultimar detalles para su presentación. Miró su reloj. Debería llegar en cualquier momento. Estoy segura de que sí, dije, mi voz firme a pesar de saber exactamente por qué mi esposo estaba retrasado y qué detalles estaba finalizando. Mientras Elena se alejaba para saludar a otros invitados, vi a mi cuñado Javier observándome desde el otro lado del salón. A diferencia del resto de la familia Morales, Javier siempre parecía ver más allá de la imagen cuidadosamente cultivada que yo presentaba. Se acercó, con 2 copas de champán frescas en la mano. Pareces alguien que podría necesitar otra copa, dijo, ofreciéndome una de las copas. ¿Tan obvio? Acepté el champán, apreciando su perspicacia. Solo para alguien que sabe qué buscar. Javier se apoyó en la barra a mi lado. Ricardo me llamó antes. Sonaba emocionado. Dijo que esta noche sería transformadora para la empresa. Tomé un sorbo lento, dejando que las burbujas descansaran en mi lengua antes de tragar. Lo será. Javier me estudió por un momento, su expresión pasando de la curiosidad a la preocupación. Valeria, ¿está todo bien entre ustedes? No pude evitar notar que llegaron por separado esta noche. Y últimamente, cada vez que menciono a Ricardo, tienes esa mirada. ¿Qué mirada?, pregunté, manteniendo mi compostura. Como si estuvieras calculando algo complejo en tu cabeza. Hizo una pausa. Como ahora mismo. Antes de que pudiera responder, un murmullo recorrió la multitud cuando las puertas principales se abrieron. Ricardo entró, impecable en su smoking a medida, su sonrisa confiada iluminando sus atractivos rasgos. Pero no fue su apariencia lo que causó la sorpresa entre los invitados.
Fue la mujer a su lado, Sofía Castro, su asistente ejecutiva de 2 años, con su brazo entrelazado con el de él, en un gesto que iba mucho más allá de la familiaridad profesional. «¿No es esa...?» comenzó Javier, con confusión evidente en su voz. «Sí», confirmé. «Es Sofía». El ruido ambiental del salón disminuyó mientras Ricardo guiaba a Sofía a través de la multitud, deteniéndose para presentarla a miembros clave de la familia y socios comerciales. No como su asistente, sino con frases que podía leer en sus labios incluso desde el otro lado del salón. La mujer que ha cambiado mi vida, y emocionado por nuestro futuro juntos. Observé cómo la expresión compuesta de Elena vacilaba momentáneamente cuando Ricardo se acercó a ella con Sofía. Incluso desde la distancia, la tensión en ese breve intercambio era palpable. El padre de Ricardo, Juan Morales, fundador y actual presidente de Morales Financiera, apareció al lado de su esposa, su rostro una máscara ilegible mientras estrechaba la mano de Sofía. «Valeria», la voz de Javier interrumpió mis observaciones. «¿Qué demonios está pasando?» «Lo sabrás pronto», respondí, colocando mi copa vacía en la barra. «Tu hermano ha preparado un anuncio bastante especial para esta noche». La cena transcurrió con una normalidad superficial. Se sirvieron los platos, se mantuvo una conversación educada. Estaba sentada en una mesa con varios miembros de la junta, en lugar de en la mesa familiar donde Ricardo estaba con Sofía a su lado. Si alguien encontró esta disposición inusual, fue demasiado reservado para comentarlo directamente. Durante la comida, sentí miradas que se movían entre Ricardo y yo, las preguntas no pronunciadas flotando en el aire. ¿Había habido señales de problemas en nuestro matrimonio de 7 años que se habían pasado por alto? ¿Era esto algún malentendido, un arreglo comercial del que no estaban al tanto? Cuando se sirvió el postre, Juan Morales se levantó para iniciar la parte formal de la velada. Tras reconocer los logros de la empresa y destacar a los principales contribuyentes, presentó a Ricardo, quien tiene algunos desarrollos emocionantes que compartir sobre la futura dirección de Morales Financiera. Ricardo se acercó al podio con la confianza de alguien que creía controlar la narrativa. Su carisma siempre había sido su mayor activo, tanto profesional como personalmente. Fue lo que me atrajo hacia él hace una década, cuando nos conocimos en una gala benéfica, su atención haciéndome sentir como la única persona en un salón lleno de gente. «Gracias, padre», comenzó Ricardo, recorriendo la sala con facilidad practicada. Morales Financiera se encuentra en un momento crucial de nuestra historia. Las decisiones que tomemos ahora definirán nuestro legado por generaciones. Continuó con un resumen de la sólida posición financiera de la empresa, antes de cambiar de tono, volviéndose más personal. Antes de compartir nuestros emocionantes desarrollos estratégicos, quiero abordar algo de naturaleza más privada. Mi momento se acercaba. Alcancé el portafolio de cuero que había colocado debajo de mi silla, confirmando que estaba al alcance. «Como algunos habrán notado», continuó Ricardo, «esta noche estoy acompañado por Sofía Castro, a quien muchos conocen como mi asistente ejecutiva». Hizo un gesto hacia ella, y ella ofreció una sonrisa nerviosa al público. Lo que no saben es que Sofía se ha convertido en mucho más que una colega para mí. Se ha convertido en mi pareja, mi confidente, y la mujer con la que planeo construir un futuro. Un murmullo silencioso recorrió el salón de baile. Ricardo levantó la mano ligeramente, pidiendo silencio. Sé que esto es una sorpresa para muchos de ustedes. Valeria y yo hemos estado discutiendo nuestra situación en privado durante algún tiempo, y hemos acordado mutuamente que nuestro matrimonio ha seguido su curso. Hemos crecido separados, desarrollado visiones diferentes para nuestros futuros. Aunque estas transiciones nunca son fáciles, estamos comprometidos a manejar este cambio con la dignidad y el respeto que el nombre Morales exige. La audacia de su mentira me dejó momentáneamente sin aliento. No había habido discusiones, ningún acuerdo mutuo. Lo único mutuo en nuestra relación habían sido las cuentas bancarias que había vaciado sistemáticamente durante el último mes, transfiriendo fondos a inversiones offshore que él no podía rastrear ni tocar. «Mirando hacia el futuro», continuó Ricardo, aparentemente imperturbable por las expresiones de sorpresa a su alrededor.
Estoy emocionado de anunciar una reestructuración del liderazgo de Morales Financiera. Con mi padre pasando a un rol asesor, asumiré la posición de CEO, con una visión audaz para expandir nuestras operaciones en Asia-Pacífico, una dirección estratégica en la que Sofía, con su experiencia internacional, ha sido instrumental. Estaba casi terminando de exponer su versión de la realidad. Mi pulso permaneció estable mientras me preparaba para mi respuesta. Así que, mientras esta noche marca una transición personal en mi vida, concluyó Ricardo, también anuncia un nuevo capítulo emocionante para Morales Financiera. Aprecio su comprensión y apoyo continuo mientras abrazamos estos cambios. Levantó su copa. Por nuevos comienzos. Una respuesta dispersa e incierta siguió. Algunas copas se alzaron. Miradas incómodas se intercambiaron. En el silencio incómodo que siguió, me levanté de mi asiento, portafolio en mano, y me dirigí al podio. La expresión de Ricardo parpadeó con sorpresa, luego con molestia, y luego con una sonrisa practicada mientras se preparaba para manejar lo que probablemente asumió sería una escena emocional. «Valeria», dijo suavemente cuando me acerqué, lo suficientemente alto solo para que yo lo oyera. «No es el momento adecuado para discutir. Podemos hablar en privado más tarde». Sonreí en respuesta. La misma sonrisa que había perfeccionado durante años de negociaciones corporativas, antes de dejarla de lado para apoyar la carrera de Ricardo. «Oh, creo que es exactamente el momento adecuado, Ricardo. Tú has compartido tu anuncio. Ahora me gustaría compartir el mío». Antes de que pudiera objetar, me acerqué al micrófono, enfrentando a los invitados reunidos, la familia Morales, miembros de la Junta, inversores clave y socios corporativos. Todos ellos me conocían principalmente como la esposa de Ricardo, la cónyuge solidaria que había renunciado con gracia a su propia prometedora carrera en capital de riesgo para ayudarlo a escalar la escalera corporativa de los Morales. Buenas noches a todos. Para aquellos que no me conocen bien más allá de mi papel como la esposa de Ricardo, permítanme presentarme de nuevo. Soy Valeria Reyes Morales, ex socia senior en Venturas Criterio antes de que redirigiera mi enfoque a apoyar los intereses de la familia Morales. Hice una pausa, haciendo contacto visual con varios miembros clave de la Junta. Una decisión que, a la luz de los recientes acontecimientos, he tenido motivos para reevaluar. Ricardo se movió a mi lado, su confianza visiblemente tambaleándose por primera vez esa noche. Siempre me había subestimado, asumiendo que al renunciar a mi carrera había entregado mi ambición, mi pensamiento estratégico, mi comprensión de las maniobras corporativas. Mientras Ricardo ha estado enfocado en desarrollar nuevas direcciones para Morales Financiera, y aparentemente una nueva vida personal también, yo he estado ocupada en algo de planificación estratégica propia. Abrí mi portafolio y saqué un documento, deslizándolo por el podio hacia Ricardo. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad al registrar lo que veía. A partir de las 4:30 de esta tarde, continué, mi voz resonando claramente en el silencioso salón de baile, he adquirido el control mayoritario de Morales Financiera a través de una serie de compras estratégicas de acciones de accionistas privados y miembros de la familia que buscaban liquidez. Sorpresa y murmullos estallaron en la sala. Continué, imperturbable. La documentación que tienes delante, Ricardo, que los abogados de tu familia ya han verificado, confirma mi participación del 53% en la empresa. Mientras planeabas el anuncio de tu ascenso a CEO esta noche, yo estaba finalizando los detalles que hacen que esa posición sea mía para ocupar. Me volví hacia la audiencia atónita. Con efecto inmediato, asumiré el rol de directora ejecutiva de Morales Financiera con una junta reestructurada que se anunciará la próxima semana. El color se desvaneció del rostro de Ricardo mientras miraba los documentos de adquisición, hojeando frenéticamente las páginas como si buscara alguna laguna, algún error que invalidara lo que estaba sucediendo. No había ninguna. Había ejecutado cada paso con precisión meticulosa, guiada por las mejores mentes financieras y legales que el dinero podía comprar, profesionales que no debían lealtad a la familia Morales. Esta transición puede sorprender.
Reconocí a la sala. Pero les aseguro que ha sido cuidadosamente orquestada para garantizar el éxito y el crecimiento continuo de la empresa. Los fundamentos de Morales Financiera siguen siendo sólidos, y con un nuevo liderazgo, tenemos la oportunidad de expandirnos en direcciones que honren su legado mientras abrazan la innovación. Me volví para enfrentar a Ricardo directamente, bajando ligeramente la voz, aunque el micrófono aún captaba cada palabra. Anunciaste el fin de nuestro matrimonio esta noche, sin la cortesía de una discusión previa. Considera esto mi respuesta, no como tu esposa, sino como tu nueva jefa. El silencio que siguió fue absoluto, el impacto colectivo en la sala casi palpable. La narrativa cuidadosamente construida de Ricardo se había derrumbado de manera espectacular, dejándolo a mi lado, con el documento en la mano, completamente desconcertado por una mujer que había subestimado gravemente. En ese momento, mientras recorría la sala, desde la incredulidad de Elena con los ojos abiertos hasta la mirada calculadora de Juan, hasta la sonrisa apenas reprimida de Javier, sentí algo que no había experimentado en años, la emoción pura y electrizante de reclamar mi poder. No solo profesionalmente, sino personalmente. Había entrado en esa sala como la mujer que Ricardo estaba descartando. La dejaría como la mujer que controlaba el legado centenario de su familia. Ahora bien, dije, volviéndome hacia la audiencia atónita con un propósito renovado, ¿discutimos el futuro de Morales Financiera? Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que, si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Los primeros 3 días tras una adquisición corporativa siguen patrones predecibles, conmoción, resistencia y luego una recalibración estratégica. Sin embargo, las dinámicas humanas son mucho más complicadas, especialmente cuando las relaciones familiares y un matrimonio traicionado complican el panorama profesional. Navegué estas aguas turbulentas con la misma precisión calculada que había guiado mi adquisición de Morales Financiera. Cuando el baile se desintegró en conversaciones atónitas y llamadas telefónicas urgentes, Ricardo finalmente encontró su voz. «Esto es imposible», siseó, agarrando mi brazo mientras intentaba alejarme del podio. «¿Cómo podrías haber asegurado suficientes acciones? Mi padre nunca vendería». «Tu padre no lo hizo», respondí suavemente pero con firmeza, retirando su mano. «Pero tus primos Miguel y Sara estaban bastante ansiosos por liquidar sus participaciones heredadas por el precio correcto, al igual que los hijos de tu tío Guillermo tras su fallecimiento el año pasado. Has estado tan enfocado en la rama central de la familia Morales que pasaste por alto a los parientes descontentos en la periferia». La comprensión que amanecía en sus ojos confirmó lo que siempre había sospechado. La arrogancia de Ricardo había creado puntos ciegos que hicieron posible mi maniobra. Mientras él cultivaba relaciones con miembros de la Junta y socios de la industria, yo me había conectado con los accionistas familiares ignorados que poseían porciones significativas de la empresa, pero carecían de influencia real en su dirección. Juan Morales se acercó a nosotros, su exterior compuesto apenas conteniendo su evidente furia. «Valeria, creo que necesitamos discutir esto en privado ahora», señaló hacia su oficina al final del pasillo del salón de baile, el espacio donde se llevaban a cabo discusiones comerciales más sensibles durante estos eventos. «Por supuesto, Juan. Estaré encantada de revisar los detalles contigo». Me volví hacia la audiencia aún atónita. «Por favor, todos, disfruten del resto de la velada. Haré un anuncio formal sobre nuestra emocionante nueva dirección la próxima semana». Mientras seguía a Juan hacia su oficina, vi a Sofía parada torpemente cerca de la mesa familiar. Su triunfo de momentos atrás se transformó en incertidumbre. Javier se acercó a ella, ofreciendo lo que parecía ser una salida compasiva. A pesar de todo, no pude evitar sentir un destello de empatía. Ella también había sido un peón en el juego de Ricardo, aunque uno dispuesto. La oficina de Juan era un santuario al éxito de los Morales. Premios, fotografías con figuras políticas, el documento original que estableció la empresa en 1923. Ricardo nos siguió, cerrando la puerta con una fuerza innecesaria. «Explícate».
exigió Juan tan pronto como estuvimos en privado, abandonando toda pretensión de cortesía. Tomé asiento sin esperar una invitación, abriendo mi portafolio una vez más. La situación es bastante directa, Juan. Durante los últimos 4 meses, he adquirido sistemáticamente acciones de miembros de la familia que estaban ansiosos por convertir su capital en efectivo. Combinado con las acciones que Ricardo me regaló en nuestro 5º aniversario, presumiendo que nunca ejercería los derechos de voto de manera independiente, he asegurado una participación mayoritaria. «Esto es un robo corporativo», interrumpió Ricardo, paseándose por la habitación. «Has manipulado a mi familia mientras planeabas terminar nuestro matrimonio». La acusación estaba tan cargada de hipocresía que no pude reprimir una risa. ¿Planear terminar nuestro matrimonio, Ricardo? Encontré el acuerdo prenupcial que hiciste redactar para Sofía hace 3 semanas. El contrato de arrendamiento del apartamento que aseguraste para ella hace 6 meses. La cuenta offshore a la que has estado desviando fondos de la empresa durante más de 1 año. Me volví hacia Juan. Fondos que, por cierto, ya he rastreado y restaurado a las cuentas corporativas. La mirada de Juan se desplazó hacia su hijo, algo nuevo entrando en su expresión. ¿Has estado malversando? No es malversación, protestó Ricardo. Era una estructuración estratégica de compensación por motivos fiscales. ¿Sin la aprobación de la Junta? Pregunté inocentemente. Sin documentación, directamente a una cuenta en las Islas Caimán, bajo una corporación fantasma que coincide con las iniciales de Sofía. Los contadores forenses que contraté lo encontraron en días. Juan se hundió en su silla, luciendo de repente cada uno de sus 72 años. ¿Tienes evidencia de esto? Saqué otro documento de mi portafolio, deslizándolo por el escritorio. Registros completos de transacciones, detalles de la cuenta y la opinión legal que confirma que constituye malversación bajo los estatutos estatales y federales. La habitación quedó en silencio mientras Juan revisaba los materiales. La fachada confiada de Ricardo se había derrumbado por completo, reemplazada por un pánico que nunca había visto antes. No solo había perdido la empresa familiar, potencialmente enfrentaba cargos criminales. «Tu posición es clara», dijo finalmente Juan, levantando la vista hacia mí. «¿Qué quieres?» Era la pregunta que había estado esperando, el momento en que la negociación podía comenzar realmente. «Quiero lo que siempre he querido, Juan. Construir algo significativo. Morales Financiera tiene un potencial tremendo que ha sido limitado por un pensamiento anticuado y una cautela excesiva». «¿Y Ricardo?», preguntó, mirando a su hijo. «Eso depende enteramente de él», respondí. «No tengo interés en perseguir cargos criminales si los fondos son completamente restaurados y él se aleja de la empresa silenciosamente». «No puedes simplemente borrarme», interrumpió Ricardo, con desesperación colándose en su voz. «El nombre Morales se convirtió en mi nombre cuando nos casamos», terminé por él. «A menos que prefieras que vuelva a ser Valeria Reyes mientras dirijo la empresa de tu familia. Sospecho que eso haría que la cobertura de prensa sea aún más interesante». La brutalidad calculada de mi respuesta no nació de la venganza, sino de la necesidad. Ricardo no respetaba nada más que el poder, ni los votos, ni la lealtad, ni la honestidad básica. Era el único idioma que entendía completamente. Durante las siguientes 2 horas, negociamos términos que se convertirían en el marco para la transición venidera. Ricardo renunciaría, oficialmente por razones personales, y recibiría una indemnización modesta sin un rol continuo. Juan permanecería como presidente emérito durante 2 años para facilitar las relaciones con los clientes antes de retirarse completamente. Yo asumiría la posición de CEO de inmediato. Para cuando salimos de la oficina, el baile se había dispersado en gran medida, dejando solo a los miembros esenciales de la familia y a algunos ejecutivos rezagados. Elena se acercó mientras Ricardo pasaba furioso hacia la salida. «¿Qué has hecho?», exigió, años de gracia social practicada abandonados ante el trastorno de su familia. «He salvado la empresa de tu familia, Elena», respondí con genuina convicción. Ricardo estaba malversando fondos, tomando decisiones imprudentes
y preparándose para llevar a Morales Financiera en direcciones que habrían destruido sus cimientos. Puede que no lo creas ahora, pero la evidencia se hará clara en las próximas semanas. Elena me miró fijamente, décadas de ser la matriarca de la familia Morales evidentes en su postura rígida. ¿Eras parte de esta familia? No, corregí suavemente. Estaba adyacente a esta familia. Hay una diferencia significativa, una que se hizo cada vez más clara cada vez que las indiscreciones de Ricardo se manejaban silenciosamente, cada vez que mis contribuciones eran minimizadas, cada vez que se esperaba que sacrificara mis ambiciones por el legado Morales sin ser verdaderamente parte de él. Algo cambió en la expresión de Elena. No aceptación, pero tal vez el primer destello de reconocimiento. Como la esposa de un hombre poderoso que había construido su imperio en una era en que se esperaba que las mujeres apoyaran en lugar de liderar, ella entendía más de lo que jamás reconocería en voz alta. «Te arrepentirás de esto», dijo finalmente, aunque su tono carecía de convicción. «No creo que lo haga», respondí. «Pero lamento que haya llegado a esto. A pesar de todo, me importa la empresa y las personas que dependen de ella. Mis acciones esta noche no fueron solo por la traición de Ricardo. Fueron por proteger algo que vale la pena preservar». Mientras Elena se alejaba, Javier se acercó, ofreciendo un vaso de whisky. «Podrías necesitar esto», dijo, su expresión ilegible. «Ha sido toda una velada». Acepté la bebida, tomando un pequeño sorbo del costoso escocés. «¿Estás aquí para defender el honor familiar también?». Javier consideró la pregunta, girando su propia bebida pensativamente. «Estoy tratando de decidir si eres la villana o la heroína de esta historia en particular». «¿Por qué elegir?», respondí. «Los personajes más interesantes suelen ser ambos». Una sonrisa cruzó brevemente su rostro. «Sabes, siempre le dije a Ricardo que te subestimaba. Desde el momento en que te uniste a esas discusiones de estrategia hace 3 años, e identificaste inmediatamente los defectos en nuestro plan de expansión en Asia, el plan que todavía está intentando impulsar con la ayuda de Sofía». Sacudió la cabeza. Dijo que solo estabas repitiendo lo que habías oído de tus días en Capital de Riesgo. El desprecio casual era tan característico de Ricardo que apenas registró como un insulto. «¿Y tú qué piensas, Javier?». «Pienso que Morales Financiera podría finalmente tener el liderazgo que merece». Levantó su copa ligeramente. «Aunque admito que estoy curioso por saber dónde quedo en este nuevo régimen». «Eso depende», dije, estudiándolo cuidadosamente. «El puesto de director de operaciones estará abierto una vez que reestructure el equipo ejecutivo. Tu perspicacia financiera sería valiosa, pero solo si puedes separar la lealtad familiar de las decisiones comerciales». Javier levantó una ceja. «¿Me estás ofreciendo un ascenso después de orquestar este golpe? Te estoy ofreciendo una posición basada en mérito y capacidad, no en conexiones familiares. Ese es el cambio fundamental que viene a Morales Financiera». Terminé mi bebida, colocando el vaso en una mesa cercana. «Considéralo. Pero entiende esto. Las viejas formas de operar han terminado. Si quieres ser parte de lo que viene, debe ser en esos términos». Mientras recogía mis cosas para irme, me vi reflejada en la pared espejada del salón de baile. Apenas reconocí a la mujer reflejada allí, no porque luciera diferente externamente, sino porque la feroz determinación en sus ojos había estado ausente durante tanto tiempo. En algún momento de los años, apoyando la carrera de Ricardo, manejando las obligaciones sociales de los Morales y dejando gradualmente de lado mis propias ambiciones, había perdido la conexión con la mujer impulsada que una vez había sido una estrella en ascenso en el Capital de Riesgo. Esta noche, ella había regresado, no solo reclamando lo que le habían quitado, sino posicionándose para crear algo completamente nuevo desde los cimientos de lo viejo. El valet trajo mi auto, y mientras me deslizaba en el asiento del conductor, mi teléfono vibró con un mensaje de mi antigua mentora en Venturas Criterio. «Acabo de escuchar rumores del baile de los Morales. Llámame cuando puedas. Si la mitad de lo que estoy escuchando es cierto, tenemos mucho de qué hablar».
Las noticias viajaban rápido en los círculos financieros. Para la mañana, la prensa de negocios estaría luchando por armar la dramática reestructuración en una de las instituciones financieras más antiguas de la ciudad. La narrativa sería moldeada por quien la controlara primero. Mientras conducía hacia el apartamento en el centro que había alquilado discretamente 2 semanas antes, anticipando la necesidad de distancia del hogar que Ricardo y yo compartíamos, comencé a redactar mentalmente el comunicado de prensa que presentaría al mundo la nueva Morales Financiera y su inesperada CEO. Esto no se trataba solo de venganza por una esposa traicionada, aunque esa satisfacción no podía negarse. Se trataba de reclamar mi identidad profesional, de transformar un final doloroso en un comienzo poderoso, de crear la oportunidad que había estado esperando sin reconocerlo completamente. A veces, los golpes personales más devastadores crean aperturas para nuestros mayores triunfos profesionales. Mientras Ricardo planeaba su salida de nuestro matrimonio, yo había estado diseñando mi entrada en un escenario que llevaba mucho tiempo calificada para comandar. Mañana traería desafíos, miembros de la junta resistentes, clientes nerviosos, reacciones familiares. Pero esta noche, conduciendo por la ciudad que albergaba el imperio financiero ahora bajo mi control, me permití abrazar completamente una verdad simple y poderosa. La mujer que Ricardo había descartado como una esposa corporativa adecuada se había convertido en su adversaria más formidable y, a diferencia de él, no tenía intención de perder. La primera luz del amanecer rompía sobre el horizonte de la ciudad mientras estaba junto a las ventanas de piso a techo de mi nuevo apartamento, con un café en la mano, observando cómo el distrito financiero cobraba vida. En algún lugar de ese paisaje de vidrio y acero estaba la sede de Morales Financiera, 52 pisos de bienes raíces de primera categoría, que albergaban a más de 400 empleados, todos los cuales llegarían al trabajo hoy para encontrar su realidad corporativa fundamentalmente alterada. Mi teléfono había estado vibrando constantemente desde las 5:00 a.m., cuando comenzó el primer ciclo de noticias de negocios. El comunicado de prensa oficial anunciando mi nombramiento como CEO se había enviado a medianoche, estratégicamente programado para dar a los periodistas suficientes horas para elaborar sus historias antes de los plazos matutinos. Para ahora, la abrupta licencia personal de Ricardo y mi ascenso al liderazgo eran noticia de primera plana en todas las publicaciones financieras. Morales Financiera experimenta un cambio histórico de liderazgo, leía un titular. Valeria Reyes Morales toma el timón tras la salida de su esposo, anunciaba otro. Mi favorito, de la revista financiera más respetada, iba directo al grano. Veterana del capital de riesgo reclama su carrera para liderar a Morales Financiera hacia una nueva era. No tenían idea del trasfondo de traición personal detrás de las maniobras corporativas. Eso sin duda se filtraría con el tiempo, pero la narrativa central ya estaba tomando forma. Esto no era solo un cambio de poder familiar, sino el reposicionamiento estratégico de una institución valiosa bajo un liderazgo mejor calificado para guiar su futuro. A las 7:30 a.m. en punto, mi teléfono sonó con la llamada que había estado esperando y para la que me había preparado. Lorenzo Inviernos, presidente de la Junta Directiva de Morales Financiera y el aliado más firme de Ricardo. Valeria, comenzó sin preámbulos. He programado una reunión de emergencia de la Junta para las 9 a.m. para abordar esta situación. Se solicita tu presencia. Buenos días, Lorenzo, respondí, manteniendo la cortesía profesional que él había omitido. Anticipé tu llamada. Sin embargo, como encontrarás en los estatutos corporativos, las reuniones de emergencia de la Junta requieren un aviso de 24 horas, a menos que sean convocadas por el CEO o una mayoría de 2/3 de la Junta. Siguió una pausa mientras Lorenzo absorbía la implicación. Ya había revisado minuciosamente los documentos de gobernanza y estaba preparada para este predecible intento de superarme. Esto es altamente irregular, dijo finalmente, su tono endureciéndose. La Junta necesita evaluar estos desarrollos y asegurar que se mantenga una gobernanza corporativa adecuada. No podría estar más de acuerdo sobre la importancia de la gobernanza, respondí suavemente. Por eso ya he programado una reunión completa de la Junta para mañana a las 10:00 a.m. Encontrarás la agenda en tu bandeja de entrada,
junto con la documentación de apoyo sobre nuestra posición actual y la dirección estratégica propuesta. Otra pausa prolongada. Valeria, déjame ser directo. Muchos de nosotros tenemos serias preocupaciones sobre esta transición. Ricardo ha sido preparado para el liderazgo durante 15 años, y he estado observando su preparación desde el punto de vista más cercano posible. Estoy íntimamente familiarizada con sus capacidades y sus limitaciones. Mantuve mi tono medido pero firme. Entiendo tus preocupaciones. La reunión de mañana las abordará de manera exhaustiva. Hasta entonces, sugiero revisar la documentación financiera que he proporcionado, particularmente las secciones sobre ciertas irregularidades en la asignación de fondos que mi equipo ya ha identificado y corregido. Naita, la implicación era clara. Sabía de las irregularidades financieras de Ricardo, que la Junta había pasado por alto o ignorado. Cualquiera de los dos escenarios los colocaba en una posición precaria. Nos reuniremos mañana como está programado, concedió Lorenzo, aunque su tono sugería que la batalla estaba lejos de terminar. Tras finalizar la llamada, me vestí con especial cuidado, seleccionando un traje azul marino a medida que proyectaba autoridad y profesionalismo. Hoy sería mi primera aparición en Morales Financiera como su CEO, no como la esposa de Ricardo. Cada detalle, desde mi atuendo hasta mi comportamiento y el momento preciso de mi llegada, comunicaría mi preparación para este rol. El equipo de seguridad de la empresa me recibió en el garaje subterráneo privado, sus expresiones estoicas habituales, traicionando una sutil sorpresa al escoltarme a mí en lugar de a Ricardo. El ascensor privado me llevó al piso ejecutivo, donde el asistente ejecutivo de Ricardo, ahora mío, Marcos Chen, esperaba. No era el hermano de Sofía, como muchos asumían, pero la coincidencia de apellidos probablemente había contribuido al interés inicial de Ricardo en ella. «Buenos días, señora Reyes Morales», me saludó Marcos, profesional como siempre, a pesar de lo que debió ser una transición confusa. He preparado los materiales de información para su reunión de las 8:30 con el equipo de liderazgo ejecutivo, y el Departamento de Comunicaciones ha redactado puntos clave para la mensajería al personal. Gracias, Marcos, respondí, genuinamente agradecida por su compostura. Y por favor, sigue llamándome Valeria. Una cosa que no cambiará por aquí es mi preferencia por la comunicación directa. Asintió, caminando a mi lado. Mientras nos dirigimos a la suite ejecutiva, el equipo está reunido en la sala de conferencias principal. Todos los jefes de departamento están presentes, excepto el de finanzas. El señor Adler está participando desde Londres. ¿Y cuál es el ambiente?, pregunté, deteniéndome antes de llegar a las puertas de la sala de conferencias. Marcos consideró la pregunta cuidadosamente. Incierto, curioso, algo de aprensión, pero también diría que hay expectación. Muchos tienen preguntas sobre la dirección futura. Comprensible, reconocí. El cambio trae incertidumbre, incluso cuando es necesario. Al entrar en la sala de conferencias, 8 pares de ojos se volvieron hacia mí. El equipo de liderazgo senior que había operado bajo la dirección de Ricardo durante años. A algunos los conocía bien de funciones sociales y de las ocasionales reuniones de estrategia que Ricardo me había permitido asistir. Con otros había cultivado relaciones deliberadamente, reconociendo su valor potencial mucho antes de formular mi plan de adquisición. «Buenos días», comencé, tomando el asiento en la cabecera de la mesa que había sido el dominio de Ricardo. Aprecio que todos se hayan reunido con tan poca antelación. Reconozco que la transición de hoy es una sorpresa, y que todos tienen preguntas sobre lo que significa para Morales Financiera y para sus departamentos específicamente. Alejandro Reynolds, director de inversiones y la persona con más antigüedad en la sala, habló primero. Con respeto, Valeria, sorpresa es un eufemismo. Muchos de nosotros hemos dedicado nuestras carreras a esta empresa bajo el entendimiento de que su liderazgo seguiría un plan de sucesión específico. Entiendo eso, Alejandro, respondí. Los planes cambian cuando las circunstancias lo exigen. La estrategia de sucesión a la que te refieres estaba basada en un liderazgo que priorizara la estabilidad y el crecimiento de esta empresa. Decisiones y acciones recientes necesitaron intervención. Abrí la carpeta que Marcos había preparado
revelando resúmenes financieros que destacaban irregularidades específicas. Estos informes detallan patrones preocupantes que surgieron en los últimos 18 meses. Transferencias de fondos no autorizadas, decisiones de inversión tomadas sin una evaluación adecuada de riesgos, cuentas de clientes manejadas con una transparencia decreciente. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se hacían claras. No eran solo preocupaciones administrativas, sino posibles violaciones regulatorias que podrían amenazar la reputación y la posición de la empresa. ¿Por qué traernos esto a nosotros en lugar de a la Junta?, preguntó Diana Mercer, directora de marketing. La Junta recibirá un informe completo mañana, le aseguré. Pero ustedes son el corazón operativo de esta empresa. Sus departamentos implementan las estrategias y sirven a nuestros clientes directamente. Merecen entender las circunstancias que necesitaron este cambio y escuchar directamente de mí sobre nuestro camino hacia adelante. Durante la siguiente hora, delineé mi visión para Morales Financiera, no como una ruptura radical con sus fortalezas establecidas, sino como una evolución que honraba su fundación mientras se adaptaba a las realidades cambiantes del mercado. Abordé preocupaciones específicas de cada jefe de departamento, reconocí los desafíos de la transición e hice claro que el desempeño y el compromiso serían las únicas métricas que importarían bajo mi liderazgo, no las relaciones personales ni las lealtades históricas. Sus posiciones están seguras basadas en sus contribuciones, enfaticé. No tengo interés en limpiar la casa o instalar un nuevo equipo. Lo que sí espero es una adaptación a un enfoque más transparente y responsable de nuestras operaciones. Para cuando concluyó la reunión, el impacto inicial había dado paso a un compromiso cauteloso. Eran profesionales experimentados que habían navegado transiciones corporativas antes, aunque nunca de manera tan dramática. Aunque la aceptación completa tomaría tiempo, había establecido con éxito el tono de mi liderazgo. Directo, informado y enfocado en la salud a largo plazo de la empresa, en lugar de venganzas personales. Mientras el equipo salía, Javier Morales, que había asistido no por su familia, sino en su rol como director de estrategia, se quedó atrás. Impresionante, dijo una vez que estuvimos solos. Has estado preparándote para este momento durante algún tiempo. No de la manera que podrías pensar, respondí. He estado observando y aprendiendo desde el día en que dejé de lado mi carrera para apoyar la de Ricardo. No con la intención de tomar el control, sino con el hábito arraigado de analizar sistemas e identificar fortalezas y vulnerabilidades. ¿Y cuándo ese análisis se convirtió en una estrategia de adquisición?, preguntó, genuinamente curioso más que acusador. Consideré la pregunta, recordando el momento exacto en que mi perspectiva cambió de esposa solidaria a oponente estratégica. Hace 3 meses, encontré documentación del plan de Ricardo para forzar una votación de la Junta sobre la adquisición de una empresa financiera asiática en dificultades, una empresa en la que la familia de Sofía tenía intereses significativos no divulgados. La adquisición no tenía sentido estratégico para Morales Financiera, pero habría rescatado efectivamente a su familia mientras le daba a Ricardo un punto de apoyo en Asia que podía controlar de manera independiente. La expresión de Javier se oscureció. ¿La propuesta de adquisición del Grupo Meridiano? La presentó al Comité de Estrategia como una oportunidad de expansión de mercado. Era un interés personal, dije. Potencialmente ilegal, que podría haber expuesto a la empresa a una responsabilidad significativa mientras agotaba las reservas de capital durante una recesión económica. ¿Y ahí fue cuando decidiste moverte contra él? Ahí fue cuando decidí proteger a Morales Financiera de Ricardo, de sus decisiones cada vez más imprudentes, del daño que sus elecciones personales y profesionales estaban infligiendo en una institución que emplea a cientos de personas y gestiona miles de millones en activos de clientes. Recogí mis materiales, encontrando su mirada directamente. El hecho de que simultáneamente estuviera planeando dejar nuestro matrimonio fue una motivación secundaria, aunque no negaré que proporcionó cierta claridad sobre cómo proceder. Javier asintió lentamente, procesando esta perspectiva. Sabes, la Junta no se alineará simplemente mañana. Lorenzo ya ha estado llamando a los miembros individualmente, construyendo oposición. No espero menos, reconocí.
Por eso he preparado documentación exhaustiva de las irregularidades financieras, errores estratégicos y fallos de gobernanza que ocurrieron bajo el liderazgo de Ricardo, problemas que la Junta pasó por alto o decidió ignorar. Su deber fiduciario finalmente superará la lealtad personal, especialmente cuando el cumplimiento regulatorio está en juego. Mientras caminaba por el piso ejecutivo hacia mi nueva oficina, el antiguo dominio de Ricardo con sus vistas dominantes de la ciudad, los empleados observaban con curiosidad apenas disimulada. Me aseguré de saludar a cada persona por su nombre, habiendo estudiado minuciosamente el organigrama en preparación para este día. Marcos me siguió con horarios actualizados y elementos prioritarios que requerían atención inmediata. A pesar de las circunstancias, había algo profundamente validante en este regreso a la función ejecutiva. Las decisiones rápidas, las consideraciones estratégicas, la gestión de operaciones y percepciones que una vez habían sido la base de mi identidad profesional antes de dejarla de lado por el avance de Ricardo. Tu reunión de las 10 a.m. es con el equipo legal respecto a la documentación de transición, me informó Marcos mientras entrábamos en la oficina del CEO. Después de eso, el director de comunicaciones necesita revisar el mensaje para todo el personal. Tu primera llamada con un cliente está programada para las 2 p.m. Harold Jenkins de Capital Momentum ha solicitado una actualización personal. Asentí, colocando mi portafolio en el escritorio que había sido de Ricardo hasta ayer. Gracias, Marcos. Por favor, agrega un elemento más a la agenda de esta mañana. Quiero que el equipo de instalaciones retire todas las fotografías personales y artículos de esta oficina de inmediato. Que los empaquen y los entreguen a la residencia de Ricardo. Marcos asintió, tomando nota. ¿Algo que quieras que traigan para reemplazarlos? Miré alrededor del espacio que simbolizaba tanto la culminación de mi maniobra estratégica como el comienzo de un nuevo capítulo desafiante. Aún no. Por ahora, prefiero empezar con una pizarra limpia. Mientras Marcos se iba, me permití un momento a solas en la quietud de la oficina ejecutiva. La vista mostraba la ciudad donde una vez había sido una estrella en ascenso antes de redirigir mi ambición para apoyar a Ricardo. La ironía no se me escapaba. Al intentar descartarme, había creado inadvertidamente las circunstancias perfectas para mi resurrección profesional. Abrí mi laptop para revisar las prioridades del día, pero mi mirada cayó en una pequeña notificación en la esquina de la pantalla. Un correo electrónico de Diana Inviernos, mi antigua socia en Venturas Criterio, con el asunto: Bienvenida de nuevo al juego. Una sonrisa cruzó mi rostro mientras hacía clic para abrirlo. Lista para reconectar con la red profesional que había mantenido discretamente a lo largo de los años. Relaciones que resultarían valiosas mientras moldeaba la nueva dirección de Morales Financiera. Ricardo había asumido que al retroceder en mi carrera, había renunciado completamente a mi identidad profesional. Como tantas de sus suposiciones, esta resultaría catastróficamente errónea. El camino por delante sería desafiante, la resistencia sustancial, el escrutinio intenso. Pero mientras comenzaba a responder a la primera de muchas cuestiones urgentes que aguardaban la atención de la nueva CEO, una cosa era absolutamente clara. Valeria Reyes Morales no solo había reclamado su lugar en la mesa ejecutiva, ahora estaba sentada a la cabeza, preparada para transformar una crisis en una oportunidad y una traición en un triunfo. La empresa que Ricardo esperaba liderar lejos de mí era ahora mía para remodelar, y remodelarla lo haría. La sala de juntas de Morales Financiera había presenciado décadas de decisiones pivotales que dieron forma a la trayectoria de la empresa. Generaciones de hombres morales habían ocupado la silla en su cabecera, dirigiendo estrategias que construyeron la institución desde una modesta firma de inversión hasta una potencia financiera. Hoy, la mesa de caoba pulida reflejaba las expresiones tensas de 12 miembros de la Junta, mientras procesaban la presentación exhaustiva que acababa de entregar. El silencio que siguió a mi diapositiva final estaba cargado de reacciones conflictivas. Conmoción por la extensión de las irregularidades financieras de Ricardo, cálculo de las implicaciones personales y un reconocimiento renuente de que el futuro de la empresa ahora descansaba en manos inesperadas. Estas acusaciones contra Ricardo
Habló finalmente Lorenzo Inviernos, eligiendo sus palabras con precisión judicial. Son profundamente preocupantes si son precisas. No son acusaciones, Lorenzo, corregí firmemente. Son transacciones documentadas con evidencia de apoyo proporcionada por nuestros propios sistemas. La auditoría externa que he encargado verificará aún más estos hallazgos, pero el patrón es irrefutable. Margarita Chen, una de las 2 únicas mujeres en la Junta y una respetada reguladora financiera, antes de unirse al equipo de gobernanza de Morales, se inclinó hacia adelante. La propuesta de adquisición del Grupo Meridiano. ¿Estás sugiriendo que Ricardo ocultó deliberadamente conflictos de interés materiales? La documentación habla por sí misma, respondí. La familia de Sofía Castro tiene intereses significativos en subsidiarias de Meridiano que habrían sido sustancialmente revalorizadas tras la adquisición. Ninguna de estas conexiones fue revelada en la propuesta de Ricardo al Comité de Estrategia. Si la SEC investigara, comenzó Margarita. Precisamente, interrumpí. Por eso ya he instruido a nuestro equipo legal para preparar una divulgación voluntaria. La transparencia y la remediación inmediata son nuestras mejores protecciones contra consecuencias regulatorias. Las implicaciones se asentaron pesadamente alrededor de la mesa. No eran solo asuntos de gobernanza interna, sino posibles violaciones regulatorias que podrían amenazar tanto a la empresa como a los miembros de la Junta personalmente. Arturo Pembroke, nuestro director de mayor antigüedad y contemporáneo de Juan Morales, se aclaró la garganta. Has presentado evidencia convincente de patrones preocupantes. Lo que sigue siendo menos claro es por qué tú, específicamente, deberías ser quien los aborde. La pregunta iba al corazón de la resistencia que había anticipado. No si la empresa necesitaba un nuevo liderazgo, sino por qué ese liderazgo debería venir de la futura exesposa de Ricardo en lugar de la tubería de sucesión establecida. Una pregunta justa, Arturo, reconocí. Hace 3 años, antes de dejar de lado mi carrera en Venturas Criterio para apoyar el avance de Ricardo, lideré reestructuraciones exitosas de firmas financieras, incluyendo Capital Lancaster y Fideicomiso Meridiano, empresas similares en tamaño y complejidad a Morales Financiera. Mis estrategias aumentaron sus valoraciones en un 32% y 41% respectivamente en 18 meses. Hice una pausa, dejando que las métricas concretas se registraran. Más allá de las calificaciones profesionales, aporto algo igualmente valioso: una comprensión interna de las operaciones de esta empresa, combinada con una perspectiva externa sobre su potencial. He observado las fortalezas y vulnerabilidades de Morales Financiera desde un punto de vista único, sin estar limitada por el pensamiento de grupo que a menudo restringe a los equipos de liderazgo de larga data. Varios miembros de la Junta intercambiaron miradas, sus expresiones cambiando sutilmente. Lo que había presentado no era un llamamiento emocional, sino una racionalidad basada en datos, el lenguaje que esta sala respetaba por encima de todo. Además, continué, como la accionista mayoritaria, tengo un interés personal en el éxito a largo plazo de Morales Financiera que trasciende las métricas trimestrales. No busco extraer valor ni posicionarme para una adquisición. Estoy comprometida con construir un crecimiento sostenible que honre el legado de la empresa mientras abraza las realidades del mercado en evolución. Margarita Chen asintió casi imperceptiblemente, la primera señal de una posible alianza de la veterana de gobernanza, cuya opinión tenía un peso significativo con otros miembros de la Junta. Has delineado los errores de Ricardo de manera exhaustiva, señaló. Lo que ahora me interesa más es tu visión para el futuro de Morales Financiera. Suponiendo que aceptemos tu liderazgo, y eso sigue en discusión, ¿qué dirección tomarías con esta empresa? Era la apertura para la que me había preparado, el giro de los fracasos de Ricardo a mi visión estratégica. Hice una señal a Marcos, quien distribuyó paquetes de presentación encuadernados a cada miembro de la Junta. La fundación de Morales Financiera sigue siendo sólida, comencé, pero su enfoque se ha vuelto cada vez más obsoleto en un panorama financiero transformado por la tecnología y las expectativas cambiantes de los clientes. Mientras nuestros competidores han innovado, nosotros hemos confiado en relaciones heredadas y servicios tradicionales que están erosionando gradualmente la rentabilidad.
Durante los siguientes 30 minutos, delineé una visión integral para la evolución de Morales financiera. No una ruptura radical con sus fortalezas centrales, sino un reposicionamiento estratégico que aprovecharía su reputación establecida mientras se expandía a sectores emergentes. Inversiones tecnológicas específicas, asociaciones estratégicas con innovadores fintech, capacidades ESG ampliadas para satisfacer la creciente demanda de opciones de inversión responsables, operaciones optimizadas para mejorar los márgenes sin sacrificar la calidad. Esta transición no ocurrirá de la noche a la mañana, concluí, pero el marco es claro. Morales Financiera puede evolucionar deliberadamente bajo un liderazgo reflexivo, o puede continuar su declive gradual mientras los competidores capturan el futuro de los servicios financieros. Lorenzo Inviernos, todavía escéptico pero notablemente menos hostil que al comienzo de la reunión, se recostó en su silla. Estas propuestas requieren una asignación significativa de capital y cambios operativos. La disrupción será sustancialmente menos costosa que las sanciones regulatorias y la devaluación del mercado que resultarían de continuar con el enfoque de Ricardo. Terminé por él. El impacto trimestral está delineado en la página 27, con una recuperación proyectada para el tercer trimestre del próximo año, seguida de un crecimiento acelerado en comparación con nuestra trayectoria actual. La discusión que siguió fue rigurosa, técnica y exactamente para lo que me había preparado. Preguntas sobre requisitos de capital, implicaciones de personal, estrategias de retención de clientes y posicionamiento competitivo. Abordé cada una con datos específicos y una racionalidad claramente articulada, demostrando no solo visión, sino caminos prácticos de implementación. 3 horas después, la Junta emergió con una resolución formal. Valeria Reyes Morales fue confirmada como directora ejecutiva de Morales Financiera, con un mandato para implementar la visión estratégica presentada y requisitos regulares de informes para rastrear el progreso contra métricas establecidas. No fue un apoyo universal. 3 directores se abstuvieron, pero fue un respaldo suficiente para legitimar mi posición más allá del control técnico establecido a través de la propiedad de acciones. El camino por delante aún enfrentaría resistencia, pero ahora tenía tanto la autoridad como el respaldo institucional para navegarlo efectivamente. Mientras los directores salían, Margarita Chen se quedó atrás. Esa fue una navegación impresionante, observó una vez que estuvimos solas. Anticipaste cada objeción antes de que se planteara. He pasado años observando cómo se toman las decisiones en este edificio, respondí. Las dinámicas pueden cambiar, pero las preocupaciones fundamentales permanecen constantes. Rentabilidad, gestión de riesgos, posicionamiento competitivo y las implicaciones personales para aquellos que toman las decisiones. Margarita sonrió ligeramente. Todo cierto. Pero hay otro factor que manejaste particularmente bien, aunque nunca se discutió explícitamente: la dinámica de género. Reconocí la preocupación no expresada de que los factores emocionales podrían influir en mi liderazgo, dadas las circunstancias personales de mi sucesión. Precisamente. Demostraste una disciplina notable al mantener el enfoque completamente en los fundamentos comerciales en lugar de la vindicación personal. Recogió sus materiales, añadiendo: esa disciplina te servirá bien en los meses venideros. El escrutinio que enfrentarás como CEO femenina, particularmente una que reemplazó a su esposo bajo estas circunstancias, será intenso y a menudo injusto. Estoy muy consciente, le aseguré. Pero el escrutinio crea oportunidades cuando superas las expectativas reducidas que a menudo representa. Mientras Margarita se iba, Javier entró desde la sala de conferencias contigua, donde había observado los procedimientos. «Felicidades, CEO Morales», dijo, con un toque de genuina admiración en su voz. «Has logrado lo que 3 generaciones de ejecutivos no morales no pudieron: convencer a la vieja guardia de que alguien fuera de la línea de sangre familiar podía liderar efectivamente esta empresa». «Técnicamente, aún llevo el nombre Morales», le recordé con una leve sonrisa. «Por ahora». Lo reconoció, aunque imagino que eso podría cambiar dadas las circunstancias. «Una transición a la vez», respondí. «Reestructuración corporativa antes de la redefinición personal». Nos dirigimos a mi oficina,
donde Marcos había preparado materiales para la comunicación a todo el personal programada para la tarde. Confirmar mi liderazgo a la junta había sido crucial, pero traducir eso en alineación organizacional sería igualmente desafiante. Quizás más, dadas las lealtades personales y las incertidumbres que giraban en toda la empresa. El equipo ejecutivo está reunido en la sala de conferencias principal, me informó Marcos mientras entrábamos. Están esperando orientación sobre los planes de transición departamentales tras la decisión de la Junta. Asentí, revisando los puntos clave para el equipo de liderazgo y la comunicación más amplia al personal que seguiría. ¿Alguna noticia de Ricardo? Su abogado contactó al departamento legal sobre la recuperación de artículos personales de la oficina, pero no ha intentado comunicarse directamente con nadie en el piso ejecutivo, reportó Marcos. La seguridad confirma que no ha ingresado al edificio. ¿Y Sofía? Presentó su renuncia por correo electrónico esta mañana. Recursos Humanos está procesando su documentación de salida. La eficiencia con la que la maquinaria corporativa procesaba el drama personal era casi cómica. Relaciones desenredadas, responsabilidades reasignadas, accesos revocados, todo a través de protocolos estandarizados que reducían la complejidad humana a procedimientos administrativos. Quiero hablar con el equipo ejecutivo a solas inicialmente, instruí. Dame 20 minutos antes de traer a los jefes de departamento para la planificación de comunicación más amplia. En la sala de conferencias, el mismo equipo de liderazgo que se había reunido ayer por la mañana ahora esperaba dirección con una nueva comprensión de la situación de la empresa. Sus expresiones variaban desde un optimismo cauteloso hasta una neutralidad reservada, una mejora significativa respecto al escepticismo que había saludado mi aparición inicial. La Junta ha confirmado mi nombramiento como CEO con un mandato para implementar la visión estratégica que compartí con ustedes ayer. Comencé sin preámbulos. Esto nos transiciona oficialmente de la gestión de crisis a la planificación futura. Necesito que cada uno de ustedes desarrolle estrategias de implementación específicas para su departamento, alineadas con la dirección general delineada en los materiales que Marcos está distribuyendo ahora. Alejandro Reynolds, aún procesando la caída de su mentor Ricardo, estudió los documentos con desapego profesional. Estas proyecciones de crecimiento son ambiciosas dadas las condiciones actuales del mercado. Son alcanzables con los cambios estructurales y el enfoque estratégico correctos, contrarresté. Tu equipo de inversiones ha estado superando consistentemente los puntos de referencia del mercado, incluso estando limitado por parámetros de riesgo obsoletos y limitaciones tecnológicas. Imagina lo que podrías lograr con los recursos y la flexibilidad delineados en la sección 3. Un destello de interés genuino cruzó el rostro de Alejandro mientras pasaba a la sección referenciada. Reacciones similares se extendieron por la mesa mientras cada ejecutivo descubría oportunidades específicas relevantes para sus dominios. Expansiones que habían defendido pero que Ricardo había rechazado, modernizaciones que habían propuesto pero que se les habían negado recursos para implementar, pivotes estratégicos que habían reconocido como necesarios pero que no pudieron impulsar a través de la resistencia establecida. He revisado las recomendaciones estratégicas que cada uno de ustedes ha presentado en los últimos 18 meses, expliqué. Muchas fueron desestimadas, no porque carecieran de mérito, sino porque amenazaban las estructuras de poder establecidas o requerían inversiones que impactarían temporalmente el desempeño trimestral. Ese pensamiento a corto plazo termina hoy. La energía en la sala cambió perceptiblemente mientras estos profesionales experimentados comenzaban a reconocer que la disrupción del liderazgo familiar podría crear oportunidades en lugar de simplemente desafíos. Esta transición pondrá a prueba cada aspecto de nuestra organización, continué. Enfrentaremos escepticismo de los clientes, escrutinio de los reguladores y resistencia de aquellos cómodos con patrones establecidos. Navegar estos desafíos requerirá no solo su experiencia profesional, sino su compromiso genuino con la evolución de esta empresa. Diana Mercer, nuestra jefa de marketing, que inicialmente había estado entre los más escépticos, se inclinó hacia adelante. El desafío de mensajería es sustancial. Necesitamos tranquilizar a los clientes sobre la continuidad mientras comunicamos un cambio significativo.
Exactamente. Estuve de acuerdo. No estamos abandonando la fundación de Morales Financiera. Estamos construyendo sobre ella. Nuestra herencia sigue siendo valiosa, pero no puede ser nuestra propuesta de valor principal en un mercado transformado. Durante la siguiente hora, delineamos prioridades departamentales y estrategias de comunicación, estableciendo expectativas claras y elementos de acción inmediatos. Para cuando los jefes de departamento se unieron para la sesión de planificación organizacional más amplia, el equipo ejecutivo se había alineado en torno a una narrativa y enfoque consistentes, no a través de la coerción, sino por el reconocimiento de una oportunidad genuina en lo que inicialmente parecía una disrupción. Cuando la reunión ampliada concluyó y los líderes se dispersaron para implementar los planes de transición iniciales, Javier se quedó una vez más. «Estás generando impulso rápidamente», observó, más rápido de lo que esperaba. «El cambio organizacional se trata de abordar preguntas humanas fundamentales», respondí. «¿Puedo confiar en este líder? ¿Esta transición amenazará lo que me importa? ¿Esta nueva dirección ofrece algo mejor que lo que vino antes?» Responde esas preguntas efectivamente, y la resistencia disminuye naturalmente. ¿Eso es lo que aprendiste en tus días de capital de riesgo? ¿La psicología humana de la transición corporativa? Eso, y observar cómo tu hermano sistemáticamente socavaba el talento potencialmente amenazante mientras elevaba a aquellos que reforzaban su perspectiva, recogí mis materiales, añadiendo: «A veces, los ejemplos negativos enseñan las lecciones más valiosas sobre liderazgo». Javier asintió pensativamente. ¿Y qué hay de las dinámicas familiares? ¿El lado personal de esta transición? Ricardo puede haber perdido su posición profesional, pero sigue siendo un Morales. Mis padres están devastados por estos desarrollos, no solo por las implicaciones corporativas, sino por la humillación pública de todo esto. La pregunta tocaba complejidades que había pospuesto estratégicamente, los enredos personales que no podían abordarse a través de organigramas o planes estratégicos. La reconciliación familiar no es mi prioridad en este momento, reconocí. Construir una base estable para esta empresa y sus empleados tiene precedencia sobre manejar sentimientos personales. Dicho esto, no tengo interés en humillaciones innecesarias o medidas punitivas más allá de lo requerido para una gobernanza corporativa adecuada. Justo, concedió Javier, aunque sospecho que lo personal y lo profesional seguirán intersectándose de maneras que ninguno de nosotros puede anticipar completamente. Mientras nos separábamos, regresé a la oficina del CEO, ahora despejada de los efectos personales de Ricardo y esperando mi propia impronta. El sol de la tarde iluminaba el horizonte de la ciudad más allá de las ventanas, proyectando sombras largas que enfatizaban tanto los logros que esta vista representaba como la naturaleza transitoria del reclamo de cualquier individuo sobre ellos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diana Inviernos. «Cena esta noche. Parece que podrías tener cosas que celebrar y procesar. El lugar habitual. 8:00 p.m. El lugar habitual era donde solíamos reunirnos durante mis días de capital de riesgo, cuando se cerraban acuerdos importantes o surgían desafíos significativos. Una sala privada en Castellanos, donde los triunfos y reveses profesionales se diseccionaban con igual franqueza entre colegas de confianza. Respondí afirmativamente, reconociendo el valor de la perspectiva de alguien que me conocía antes de que me convirtiera en la esposa de Ricardo Morales o la inesperada CEO de Morales Financiera. Esta transición no se trataba solo de reclamar territorio profesional o responder a una traición personal. Se trataba de reconectar con el núcleo de quien siempre había sido debajo de los roles y relaciones que me habían definido temporalmente. Mientras revisaba el mensaje para todo el personal programado para distribuirse en la hora siguiente, reflexioné sobre la extraordinaria transformación de las últimas 48 horas. La mujer que había entrado al baile de la familia Morales, como un accesorio de la carrera de su esposo, había emergido como la arquitecta de su propia resurrección profesional y la posible revitalización de la empresa. El mensaje enfatizaba tanto la continuidad como el cambio necesario, reconociendo las fortalezas de la organización mientras señalaba claramente que los negocios como de costumbre ya no eran una opción.
Era directo sin ser duro, visionario sin ser irrealista, personal sin ser emocional. Una comunicación que establecía tanto autoridad como propósito más allá de las dramáticas circunstancias de la transición. Mientras Marcos entraba para confirmar el momento final de distribución, hice una última adición al mensaje. Una cita que me había guiado a través de mis primeros desafíos profesionales, pero que parecía aún más relevante para este capítulo inesperado. Los pasos más poderosos hacia el éxito son aquellos dados en terreno que nunca planeaste viajar. El viaje por delante pondría a prueba todas las capacidades que había desarrollado a lo largo de mi carrera, pero lo haría en un terreno que estaba únicamente posicionada para navegar. La intersección del conocimiento institucional íntimo y una perspectiva estratégica fresca. La traición de Ricardo había creado inadvertidamente las condiciones perfectas para una transformación que se extendería mucho más allá de nuestro matrimonio fallido, para remodelar una institución necesitada de una nueva visión. A veces, las pérdidas personales más devastadoras crean aperturas para nuestras mayores contribuciones profesionales. La mujer que Ricardo había descartado como una esposa corporativa adecuada se había convertido en la líder que la empresa de su familia necesitaba desesperadamente, no a pesar de las circunstancias de la transición, sino precisamente por ellas. La sala de comedor privada de Castellanos ofrecía un santuario del escrutinio que había acompañado cada uno de mis movimientos desde los dramáticos eventos en el baile de los Morales. La legendaria discreción del restaurante lo había convertido en un favorito entre los ejecutivos financieros durante décadas. Acuerdos negociados, alianzas formadas y, ocasionalmente, carreras elogiadas sobre una cocina impecable y vinos de añada. Diana Inviernos ya estaba sentada cuando llegué. Su característica puntualidad sin cambios en los años desde que trabajamos juntas. Como fundadora de Venturas Criterio y mi antigua mentora, había moldeado no solo mis habilidades profesionales, sino mi comprensión fundamental de cómo opera el poder en las instituciones financieras. Ahora, en sus primeros 60 años, con su cabello plateado elegantemente peinado y su inteligencia tan formidable como siempre, Diana seguía siendo una de las pocas personas cuya opinión valoraba genuinamente. Valeria se levantó para abrazarme, estudiando mi rostro con la perspicacia que la había convertido en una negociadora temida. Luces agotada pero energizada, la combinación particular que viene de lograr algo significativo, mientras sabes que el trabajo más duro aún está por delante. Sonreí, aceptando la copa de champán que un discreto camarero había servido. Una evaluación precisa, como siempre. Pedí el menú de degustación, continuó mientras nos sentábamos. Imaginé que probablemente no has comido adecuadamente en días, y las decisiones sobre comida serían una carga de más para tu función ejecutiva ya sobrecargada. Gracias, reconocí, de repente consciente del costo físico que las últimas 48 horas habían tomado. La última comida real que tuve fue el desayuno de ayer, y eso fue solo café y una barra de proteínas entre sesiones de estrategia. Diana levantó su copa. Por la recién nombrada CEO de Morales Financiera, y por el espectacular error de cálculo de Ricardo Morales al subestimar a la mujer con la que se casó. Chocamos las copas, el ritual familiar adquiriendo un nuevo significado en estas circunstancias transformadas. Ahora, dijo mientras llegaba el primer plato, más allá de la narrativa pública y la mensajería corporativa, dime qué está pasando realmente. No la evaluación de la CEO, sino la de Valeria. La invitación a hablar libremente, a dejar de lado los cálculos cuidadosos que habían gobernado cada interacción desde el baile, liberó algo que había estado conteniendo rígidamente. Durante los siguientes 20 minutos, compartí la realidad sin filtros detrás del exterior compuesto que había mantenido. El impacto de descubrir la traición de Ricardo, la furia que se había cristalizado en acción estratégica, la complejidad de navegar una organización donde las dimensiones personales y profesionales estaban irremediablemente entrelazadas. Diana escuchó sin interrupciones, su expresión sin traicionar juicio ni sorpresa. Cuando terminé, asintió pensativamente. «Has manejado la fase inicial brillantemente», observó. La confirmación de la junta fue particularmente impresionante. Tenían todos los incentivos personales para resistir tu liderazgo. Sin embargo, convertiste a suficientes de ellos para asegurar tu posición.
Pero sabes tan bien como yo que esta es solo la primera batalla en lo que será una campaña prolongada. El periodo de luna de miel será breve. Estuve de acuerdo. Una vez que el impacto se disipe, la resistencia se organizará más efectivamente. Lorenzo Inviernos ya está contactando a inversionistas para expresar preocupaciones sobre la transición. Esperado y manejable, respondió Diana. ¿Cuál es tu cronograma para demostrar resultados iniciales lo suficientemente sustanciales como para acallar a los escépticos? 90 días para la estabilización organizacional y la implementación preliminar de la estrategia. 6 meses para mejoras operativas significativas. 12 meses para un desempeño financiero que valide definitivamente la nueva dirección. Asintió con aprobación. Ambicioso pero realista. ¿Y las dimensiones personales? La familia Morales no es conocida por aceptar la derrota con gracia. Este era el aspecto que menos había querido examinar de cerca. Las complejas consecuencias emocionales y familiares que se extendían más allá de la gobernanza corporativa. Juan Morales ha mantenido un silencio público, lo que sugiere que está tomando tiempo para evaluar opciones en lugar de oponerse reflexivamente. Elena está predeciblemente horrorizada, aunque sus conexiones sociales son principalmente con clientes de Morales, lo que crea un interesante disuasivo para una hostilidad abierta. Ricardo mismo parece estar retrocediendo estratégicamente en lugar de montar contraofensivas inmediatas. ¿Y tú?, preguntó Diana, su mirada penetrante más allá del análisis profesional. No la CEO, no la estratega, sino tú, la mujer cuyo esposo la humilló públicamente mientras desmantelaba su matrimonio. ¿Cómo estás procesando esa realidad en medio de todo lo demás? La pregunta atravesó las defensas que había construido precisamente para evitar tal examen. ¿Cómo estaba procesando la traición personal que había catalizado estos desarrollos profesionales? La verdad era complicada y no del todo halagadora. La he compartimentalizado, admití. Canalicé la respuesta emocional en acción estratégica. Los desafíos profesionales proporcionan una justificación conveniente para posponer el procesamiento de las implicaciones personales. Un enfoque común y efectivo a corto plazo, reconoció Diana. Pero eventualmente, esos compartimentos se rompen. Cuando lo hagan, es mejor estar preparada que ser sorprendida. Tenía razón, por supuesto. La fase de emergencia de la transición corporativa proporcionaba un refugio temporal del ajuste emocional. Pero esa protección no duraría indefinidamente. En algún momento, las dimensiones personales exigirían atención más allá del cálculo estratégico. ¿Qué sugerirías?, pregunté, buscando genuinamente orientación de alguien que había navegado sus propios crisol de desafíos profesionales y personales. Integración en lugar de separación, respondió sin dudar. La narrativa de que has reclamado tu identidad profesional en respuesta a una traición personal es poderosa y en gran parte precisa, pero se vuelve problemática si posiciona tu liderazgo como principalmente reactivo, una respuesta a las acciones de Ricardo en lugar de una expresión de tu propia visión y capacidades. Esta perspicacia golpeó con fuerza particular. Había estado tan enfocada en asegurar el control operativo que no había considerado completamente cómo las circunstancias de mi ascenso podrían enmarcar las percepciones de mi liderazgo a largo plazo. Estás sugiriendo que necesito cambiar la narrativa de respuesta a iniciación, observé, de reacción a la traición de Ricardo a una visión proactiva para Morales financiera. Exactamente. La transición puede ser el catalizador, pero no puede seguir siendo el contexto definitorio. Tu liderazgo necesita establecer su propia fundación, independiente de las circunstancias que crearon la oportunidad. Mientras nuestra conversación continuaba a través de los platos posteriores, Diana ofreció perspectivas que solo alguien con distancia de la situación y un conocimiento íntimo de mis capacidades podía proporcionar. Identificó posibles puntos ciegos en mi planificación estratégica, sugirió enfoques para construir alianzas cruciales y recomendó métodos específicos para equilibrar las demandas de la transformación organizacional con la resiliencia personal necesaria. Los próximos 30 días son críticos, enfatizó mientras llegaba el postre. Necesitas victorias tempranas que demuestren valor más allá de simplemente corregir los errores de Ricardo.
Identifica iniciativas que establezcan tu visión distintiva en lugar de solo reparar su daño. Asentí, ya catalogando mentalmente posibilidades. Proyectos que habían sido conceptualizados pero nunca implementados. Oportunidades que habían sido identificadas pero nunca perseguidas. Innovaciones que habían sido consideradas pero consideradas demasiado divergentes de los patrones establecidos. ¿Y tú?, pregunté, cambiando el enfoque de mi situación a la suya. Criterio está prosperando bajo tu liderazgo continuo. ¿Algún pensamiento sobre tu propia transición? Diana sonrió, reconociendo la desviación pero permitiéndola. De hecho, sí. He estado desarrollando un plan de sucesión que transferiría el liderazgo operativo a Emma Xiao mientras paso a un rol de asesoría estratégica. El momento no era seguro, pero los desarrollos recientes podrían acelerar mi cronograma. ¿Desarrollos recientes?, indagué, curiosa por la insinuación de algo significativo bajo su referencia casual. Morales Financiera necesitará una junta reconstituida con miembros que entiendan tanto los servicios financieros tradicionales como las dinámicas emergentes del mercado, respondió. Directores independientes con la estatura para equilibrar los intereses familiares con las necesidades institucionales. Podría conocer a alguien que encaja en ese perfil. La implicación era clara. Diana se estaba posicionando como una posible miembro de la Junta, aportando su considerable experiencia y reputación para fortalecer mi estructura de gobernanza. Era una alianza estratégica que nos beneficiaría a ambas mientras reforzaba la credibilidad de Morales Financiera durante la transición. Esa es una posibilidad fascinante, reconocí, cuidadosa de no saltar demasiado rápido a una oportunidad que requería una consideración adecuada de gobernanza, a pesar de sus ventajas obvias. El comité de nominaciones ciertamente encontraría valiosa tal experiencia. Dejemos que esa posibilidad se desarrolle orgánicamente, sugirió con su característica sutileza. Por ahora, enfócate en la estabilización operativa y la implementación temprana de la estrategia. Los refinamientos de gobernanza seguirán naturalmente a medida que tu liderazgo establece su fundación. Mientras concluíamos nuestra cena y nos preparábamos para regresar a nuestros respectivos dominios, Diana ofreció una observación final que se quedaría conmigo a través de los desafíos venideros. Lo que pasó en ese baile no fue el comienzo de tu historia, Valeria, ni siquiera fue el capítulo más importante. Fue simplemente el momento en que las circunstancias finalmente se alinearon con las capacidades que siempre has poseído. Recuerda esa distinción mientras navegas lo que viene. A la mañana siguiente, llegué a la sede de Morales Financiera con una claridad renovada sobre las prioridades inmediatas y el posicionamiento a largo plazo. El equipo ejecutivo se reunió para nuestra reunión diaria de coordinación, comenzando a adaptarse al nuevo ritmo del liderazgo, más colaborativo que el enfoque de Ricardo, pero más decisivo que la búsqueda de consenso que a menudo prolongaba la implementación de cambios necesarios. Hemos completado el alcance preliminar a los clientes, reportó Diana Mercer, nuestra jefa de marketing. El 87% de nuestros clientes de primer nivel han recibido llamadas personales explicando la transición. La respuesta ha sido cautelosamente positiva, con solo 3 expresando preocupaciones serias sobre posibles interrupciones en sus carteras. Excelente, reconocí. ¿Qué pasa con esos 3? Sí, relaciones personales de larga data con Ricardo. 2 son amigos de la universidad. 1 es su excuñado de su primer matrimonio. Alejandro se unirá a ti para conversaciones de seguimiento con cada uno. Decidí, asintiendo a nuestro director de inversiones. Necesitan tranquilidad de alguien con un conocimiento institucional profundo y experiencia técnica, no solo gestión de relaciones. Alejandro asintió, tomando notas en su tableta. Ya he obtenido los historiales de sus carteras y preparado análisis comparativos que muestran cómo nuestra dirección estratégica propuesta beneficiaría sus perfiles de inversión específicos. Esta era el tipo de coordinación proactiva que permitiría una transición exitosa. Profesionales con fortalezas complementarias, alineándose en torno a objetivos compartidos, en lugar de competir por influencia o defender límites territoriales. Operaciones ha identificado 3 oportunidades de eficiencia inmediatas, reportó Carlos Santiago, nuestro recién ascendido director de operaciones.
sistemas heredados en informes de cumplimiento, protocolos de aprobación redundantes en la incorporación de clientes y procesos de reconciliación obsoletos en el departamento de fideicomisos. Modernizar estos solos podría reducir los costos operativos en casi 1% en el primer trimestre, sin afectar la calidad del servicio. Prioriza esos cambios, instruí, tomando nota mental de revisar los detalles operativos más tarde. Carlos, coordina con el equipo de tecnología para garantizar que las actualizaciones de los sistemas no interrumpan las operaciones diarias. Quiero un informe preliminar sobre el impacto proyectado para la próxima semana. Carlos asintió, su confianza creciendo visiblemente mientras asumía su nuevo rol. La promoción de líderes capaces como él, que habían sido subutilizados bajo el régimen de Ricardo, era una de las primeras señales de la reestructuración que había prometido. La meritocracia no era solo una palabra de moda, sería el principio rector de mi liderazgo. Mientras la reunión concluía, Javier levantó la mano, su tono más serio de lo habitual. Valeria, un punto más antes de dispersarnos. Hay rumores circulando entre el personal sobre una posible demanda de Ricardo contra la empresa, alegando despido injustificado. ¿Deberíamos preparar una respuesta? La sala se tensó, los rostros volviéndose hacia mí en busca de orientación. Había anticipado que Ricardo intentaría alguna maniobra legal, pero la velocidad con la que los rumores se propagaban sugería que él o sus aliados estaban sembrando deliberadamente incertidumbre. No hay demanda presentada hasta el momento, respondí con calma, proyectando una seguridad que silenciara la especulación. Nuestro equipo legal está monitoreando cualquier acción potencial, pero los términos de la salida de Ricardo fueron negociados y documentados meticulosamente. Cualquier desafío legal carecería de fundamento. Hice una pausa, asegurándome de que cada ejecutivo sintiera el peso de mi siguiente punto. Dicho esto, rumores como estos son inevitables durante una transición. Nuestra respuesta no es alimentar la especulación, sino demostrar a través de nuestras acciones que Morales Financiera está más fuerte que nunca. Mantengan el enfoque en sus prioridades departamentales. Yo manejaré el ruido externo. La reunión se disolvió con un renovado sentido de propósito, aunque la mención del nombre de Ricardo había reavivado una corriente subterránea de ansiedad. Mientras regresaba a mi oficina, Marcos me interceptó con una actualización. Acaba de llegar una solicitud de reunión de Elena Morales para esta tarde. Dice que es urgente y personal. El momento no era sorprendente. Elena había mantenido un silencio estratégico desde el baile, pero su paciencia tenía límites. Una confrontación directa era inevitable, y aunque prefería posponer las dinámicas familiares hasta que la empresa estuviera más estabilizada, ignorar su solicitud solo escalaría las tensiones. Programa la reunión para las 4:00 p.m., decidí, y asegúrate de que el equipo legal esté al tanto por si surge algo relacionado con la empresa. Quiero estar preparada para cualquier ángulo. Marcos asintió, ya enviando las instrucciones necesarias desde su tableta. Mientras me instalaba en mi escritorio, revisé los puntos clave para la comunicación al personal que se distribuiría esa tarde. El mensaje era crítico. Debía reforzar la estabilidad, articular la visión futura y, lo más importante, inspirar confianza en un equipo que aún estaba procesando la agitación de los últimos días. Añadí una línea final al borrador, una que resonaba con mi propia experiencia. El cambio, aunque desafiante, es el terreno donde se forjan los legados duraderos. A las 4:00 p.m., Elena Morales entró en mi oficina con la gracia impecable que siempre había definido su presencia. Sin embargo, bajo su exterior compuesto, había una corriente de furia contenida, evidente en la rigidez de sus hombros y la mirada acerada en sus ojos. No era solo la matriarca de la familia Morales. Era una mujer que había protegido el legado de su esposo durante décadas, y mi ascenso representaba una amenaza existencial a esa identidad. Valeria, comenzó, tomando asiento sin esperar una invitación. He intentado darte el beneficio de la duda, pero lo que has hecho a esta familia, a mi hijo, es imperdonable. Mantuve mi expresión neutral, preparada para la intensidad de este encuentro. Elena, entiendo que esto es doloroso para ti, pero mis acciones no fueron contra la familia,
fueron para proteger la empresa que tu esposo construyó, que tu familia ha sostenido durante generaciones. Generaciones. No me hagas pasar por ingenua, replicó, su voz cortante. Esto no se trata de proteger la empresa. Se trata de venganza. Ricardo cometió errores personales, pero usarlos para despojarlo de su derecho de nacimiento es una traición a todo lo que esta familia representa. Respiré profundamente, calibrando mi respuesta. La tentación de enumerar las transgresiones de Ricardo, la malversación, los conflictos de interés, la humillación pública, era fuerte, pero no serviría de nada con Elena. Su lealtad estaba con su hijo, no con los hechos objetivos. No espero que estés de acuerdo con mis decisiones, dije finalmente. Pero te pido que consideres esto. Morales Financiera estaba en riesgo bajo el liderazgo de Ricardo. No solo por sus decisiones personales, sino por una estrategia que habría debilitado los cimientos de la empresa. Mi intervención aseguró que el legado de tu familia perdure, incluso si el camino para lograrlo fue doloroso. Elena me miró fijamente, su silencio más acusador que cualquier palabra. Tú eras parte de esta familia, dijo al fin, repitiendo el sentimiento que había expresado en el baile, pero ahora con un matiz de resignación. Podrías haber manejado esto de manera diferente. En privado, con respeto. El respeto es un camino de doble vía, Elena. Respondí, mi tono firme pero no cruel. Ricardo no me dio la cortesía de una discusión privada sobre el fin de nuestro matrimonio. Lo anunció públicamente, con Sofía a su lado, sin considerar el impacto en mí o en la empresa. Mis acciones fueron una respuesta a esa realidad, pero también una estrategia para proteger lo que aún vale la pena preservar. Por un momento, pareció que Elena podría ablandarse, que el peso de las elecciones de Ricardo podría perforar su armadura. Pero la lealtad maternal prevaleció. No terminará aquí, advirtió, levantándose. Ricardo no se rendirá tan fácilmente, y tampoco lo haré yo. Lo entiendo, dije, poniéndome de pie para igualar su postura. Pero mi enfoque está en el futuro de Morales Financiera, no en batallas personales. Espero que con el tiempo veas que mis intenciones no son destruir el legado de tu familia, sino fortalecerlo. Elena salió sin otra palabra, dejando tras de sí una carga emocional que no podía ignorar por completo. Había ganado la batalla corporativa, pero las heridas familiares persistirían, complicando el camino hacia adelante de maneras que ninguna estrategia de negocios podía resolver completamente. Esa noche, mientras revisaba los informes operativos en mi apartamento, recibí un mensaje inesperado de Javier. Reunión con inversionistas clave mañana. Algunos están nerviosos por los rumores legales. ¿Quieres que los maneje o lideras? Su disposición a asumir un rol de apoyo, a pesar de las tensiones familiares, era una señal de su pragmatismo y posiblemente de una alianza creciente. Respondí rápidamente, lideraré, pero quiero que estés a mi lado, reforzando los puntos financieros. Tu credibilidad con los inversionistas será clave. A la mañana siguiente, la reunión con los inversionistas fue un ejercicio de precisión. Presenté datos concretos sobre la salud financiera de la empresa, los pasos correctivos ya tomados y la visión estratégica que guiaría nuestro crecimiento. Javier complementó mi presentación con un análisis detallado de las proyecciones de mercado, su familiaridad con los inversionistas ayudando a calmar sus preocupaciones. Para el final de la sesión, la mayoría expresó un apoyo cauteloso, con promesas de revisar los informes adicionales que proporcionaríamos en las próximas semanas. Mientras salíamos de la sala de conferencias, Javier me miró con una media sonrisa. Estás cambiando las percepciones más rápido de lo que pensé posible, pero ten cuidado con Lorenzo Inviernos. Escuché que está organizando una reunión privada con algunos directores esta semana. Gracias por el aviso, respondí, archivando la información para una estrategia futura. Y gracias por respaldarme hoy. Sé que no es fácil, dado el contexto familiar. Javier se encogió de hombros, pero su expresión era seria. La familia es complicada, pero los negocios son negocios. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que esta empresa tiene una dirección que realmente puedo apoyar. Ese respaldo, aunque tentativo, era un recordatorio de que el cambio organizacional no solo se trataba de datos y estrategias,
sino de construir confianza con aquellos que podían amplificar o socavar tu visión. Mientras regresaba a mi oficina, me preparé para la próxima fase: implementar las primeras iniciativas estratégicas que demostrarían el valor de mi liderazgo más allá de la corrección de los errores de Ricardo. Los días siguientes estuvieron marcados por una actividad frenética. Supervisé la modernización de los sistemas operativos, aprobé asociaciones preliminares con 2 startups fintech y lancé una revisión exhaustiva de las carteras de clientes para identificar oportunidades de crecimiento alineadas con nuestra nueva dirección ESG. Cada decisión era un paso hacia la construcción de una Morales financiera que no solo sobreviviera a la transición, sino que prosperara en un mercado competitivo. Sin embargo, la sombra de Ricardo persistía. Una semana después de la reunión con Elena, mi equipo legal me informó que Ricardo había contratado a un bufete de abogados conocido por su agresividad en disputas corporativas. Aunque aún no se había presentado una demanda formal, la amenaza era clara. Intentaría desafiar mi control, ya sea a través de acciones legales o maniobras públicas para desestabilizar mi liderazgo. En respuesta, intensifiqué mis esfuerzos para consolidar el apoyo interno. Organicé sesiones individuales con cada miembro de la Junta, abordando sus preocupaciones específicas y alineándolos con la visión estratégica. También lancé un programa de comunicación interna, El futuro de Morales, que incluía actualizaciones regulares para los empleados y foros abiertos donde podían plantear preguntas directamente. La transparencia, sabía, era la mejor defensa contra los rumores y la incertidumbre. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, recibí una llamada de Diana Inviernos. Valeria, acabo de enterarme de los movimientos legales de Ricardo. ¿Necesitas que movilice algunos contactos para contrarrestar su narrativa en los círculos financieros? Agradecí su oferta, pero decliné por el momento. Por ahora, quiero mantener el enfoque en los resultados operativos. Si Ricardo quiere pelear en los tribunales, que lo haga. Cada día que pasa, fortalecemos nuestra posición con hechos, no con maniobras. Diana rió suavemente. Esa es la Valeria que conocí en Venturas Criterio, estratégica, paciente y absolutamente implacable cuando el momento lo requiere. Solo recuerda reservar algo de energía para ti misma. No puedes liderar una transformación si te quemas. Su consejo resonó mientras colgaba. La intensidad de las últimas semanas había sido sostenible solo por la adrenalina y la claridad de propósito. Pero Diana tenía razón. El liderazgo a largo plazo requería equilibrio. Decidí programar una mañana libre ese fin de semana, no para descansar completamente, sino para reconectar con las partes de mí misma que habían sido eclipsadas por la crisis. Una caminata por el parque, un café tranquilo, tal vez incluso una visita a una galería de arte, algo que me recordara que era más que la CEO de Morales Financiera. El sábado por la mañana, mientras caminaba por el sendero arbolado del Parque Central de la ciudad, mi teléfono vibró con un correo electrónico de Margarita Chen, la directora de la Junta que se había convertido en una aliada clave. El asunto era simple. Propuesta para la reconstitución de la Junta. Abrí el mensaje, que detallaba un plan para introducir 3 nuevos directores independientes, incluida una recomendación para Diana Inviernos. La propuesta era un paso hacia una gobernanza más sólida, reduciendo la influencia de las lealtades familiares y fortaleciendo mi posición frente a cualquier desafío futuro. Sonreí, sintiendo un destello de optimismo. La transición estaba lejos de completarse, pero los cimientos se estaban solidificando. Cada alianza, cada victoria operativa, cada paso estratégico me acercaba a transformar Morales Financiera en la institución que sabía que podía ser. Mientras el sol se filtraba a través de los árboles, recordé las palabras de Diana en nuestra cena. Este no es el comienzo de tu historia, Valeria. Es simplemente el momento en que las circunstancias se alinearon con tus capacidades. Había reclamado mi lugar en la cima de Morales Financiera, no como una reacción a la traición de Ricardo, sino como una afirmación de mi propia visión y fortaleza. El camino por delante estaría lleno de desafíos, legales, familiares, competitivos, pero por primera vez en años me sentía completamente alineada con mi propósito. Ricardo había intentado redefinir mi historia, pero en cambio,
había desatado a la mujer que siempre había estado destinada a liderar. Y liderar lo haría, no solo para salvar una empresa, sino para construir un legado que resonara mucho más allá de los errores del pasado. Si esta historia te está resonando, asegúrate de suscribirte para más capítulos. La transformación de Valeria está apenas comenzando, y el próximo capítulo promete aún más giros. ¿Qué opinas de su estrategia hasta ahora? ¿Crees que Ricardo contraatacará con éxito o Valeria está un paso adelante? Déjame tus pensamientos y nos vemos en el próximo episodio.